Hola muchachos, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Hola chicos, bueno ya, ahora sí, espero que no haya problemas. Vamos a hacer síndromes de precipitación. Creo que ya están todos, ¿no? Ok, a ver. Ya, ok. Vamos a empezar nuevamente a ver con la parte teórica. Ok, vamos a dibujar un corazón. Ok. Bueno, el sistema eléctrico, como ya saben, nodo sinusal, que es el marcapaso natural, nodo auriculoventricular, que es como el de aduanas, que deja pasar a una cierta frecuencia, produce un retraso para el llenado de los ventrículos. La rama derecha de las de His y la rama izquierda con sus dos subramas. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Ya por cuestión de nacimiento, un tipo de malformación en tal caso, pero un tipo de malformación en el sistema eléctrico del corazón, pueden haber cables, llamámoslo así como cables de cortocircuito, que van a comunicar aurícula y ventrículo directamente. ¿Ok? Normalmente esto no sucede. Normalmente todo el estímulo eléctrico debe pasar del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, ¿cierto? Por los tres haces, Torel, Bachmann y Wengebach, que llegan al nodo auriculoventricular, y de ahí pues este tiene un retraso, porque eso es importante, conocer la función del nodo auriculoventricular, que tiene un pequeño retraso para que finalmente se despolaricen ambos ventrículos. Entonces, ¿cómo va a ser el QRS normalmente? A ver. Ya, entonces se despolarizan las aurículas, se forma la onda P. Luego hay un retraso en el nodo auriculoventricular, tenemos el segmento PR. Luego se despolariza el ventrículo, los ventrículos, y se forma el complejo QRS. Y finalmente la repolarización ventricular. Eso es lo normal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar cuando hay una vía accesoria? A ver, vemos. Normalmente las aurículas se despolarizan, no hay ningún problema porque se despolarizan ambas aurículas, ahí no es el problema, pero el problema va a ser acá, que cuando el estímulo pasa por esta vía accesoria, ya no va a existir ese retraso normal que existe a nivel del nodo auriculoventricular, que es este de acá. Como eso no sucede, porque está pasando por una vía accesoria y esa vía accesoria no tiene esa capacidad de retrasar el estímulo, entonces se va a producir una despolarización casi inmediatamente, ¿ok? Inmediatamente, y el complejo QRS, bueno, no es tanto así, a ver. Uy, caramba, se borró. A ver, un momentito. Se borró todo, muchachos.
Ya, vamos a dibujar nuevamente el corazón. Ya habíamos dicho, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, rama derecha, la rama izquierda con sus dos subramas, Torel, Bachmann, Weibach, listo. Y aquí teníamos la vía accesoria. Ok, tenemos la vía accesoria, comunica aurícula y ventrícula. Ya, ok, entonces, nuevamente, el trazado electrocardiográfico normal, que es este de acá. Muy bien, eso es lo normal. Y aquí vamos a hacer lo anormal. Entonces, en el caso del síndrome Wolff-Parkinson-White, vamos a hablar primero de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a unirse directamente aurícula y ventrículo por una vía accesoria que no tiene la capacidad de retraso a nivel del nodo auriculoventricular. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es, a ver, antes del trazado. Un momentito. Antes de hacer el trazado, a ver, Martín, ¿qué nos dices cómo es el trazado en Wolff-Parkinson-White? Doctor, primero, como usted mencionó, la vía accesoria es una vía de conducción rápida, entonces el PR va a ser corto. Se va a Ajá. formar como también empieza a despolarizarse el ventrículo, también por la vía accesoria. Se forma una onda delta y el QR se va a hacer más. Uh-huh. Igual se sigue transmitiendo la conducción eléctrica por el sistema normal, pero también por la vía accesoria. Entonces va a prolongarse un poco más y vamos a tener entonces un PR corto, una onda delta y un QRS ancho. ¿Por qué el QRS es ancho? A ver, ¿quiénes están acá? ¿Por qué el QRS es ancho? A ver, Carla. Por el retraso, doctor, de lo que se despolariza. No, pues sí, ahí dijimos. ¿Retraso en dónde? Eso en la que es la vida accesoria, doctor. Lo que pasa de nodos sinusales a las aurículas y de las aurículas, digo, aurículas. Ya, a ver, Milagros. O Milagros, perdón. El QRS se hace ancho porque no solo hay una despolarización a nivel de la vía normal, sino también de la vía accesoria. Por eso que se hace más. Claro, va por la vía accesoria. Ahorita estamos yendo por la vía accesoria. O sea, se hace ancho porque hay despolarización a nivel de los dos, de la vía normal y de la vía accesoria. No. ¿Alguien tiene respuesta a eso? Ya, vamos a analizarla, ¿ya? A ver, ya como Martín nos había mencionado, vamos a ver acá. Entonces tenemos una onda P que inmediatamente, como no hay ese retraso normal que existe a nivel del nodo auriculoventricular, es una vía rápida, inmediatamente se forma el complejo QRS. Pero es una despolarización atípica, ¿ok? Va a ser una despolarización de estas características. Un PR, que es corto, PR corto, ¿esto por qué? A ver, Lady, ¿por qué el PR es corto?
Mira, doctor, va a ser menor de 120 milisegundos porque va a haber una despolarización auricular rápida. Despolarización auricular. Rápida, doctor. Despolarización auricular, me dices. A ver, Milagro. ¿Por qué el PR es corto? Debido a la vía accesoria, doctor, porque esto hace que el nódulo auriculoventricular no haga el retraso, sino que la vía accesoria hace que se adelante. Ok, correcto. Porque no hay ese retraso fisiológico, pues, ¿no es cierto? Ok, entonces pasa directamente. Es como un cortocircuito que pasa directamente. Ahora, la siguiente pregunta es, cuando pasa el estímulo de aurícula hacia ventrículo, ¿va por la vía normal? O sea, ¿va por ambas ramas? ¿Rama derecha, rama izquierda? A ver cómo ven en la imagen. A ver, Carla. Carla, ¿estás ahí? Doctor, un ratito. Leslie. Bueno, Martín. Sí, doctor, ¿cómo decía? Disculpe. Ese estímulo, esta vía accesoria que va de aurícula hacia ventrículo, ¿va a despolarizar los ventrículos por las ramas o por las vías normales o va directamente al ventrículo? En el caso del Wolff-Parkinson-White, va directo al ventrículo, doctor. Ok, claro, va directamente al ventrículo y no va a pasar por las ramas normales. Por lo tanto, si no pasa por las ramas normales, ¿qué es lo que va a suceder? La despolarización se va a demorar mucho más tiempo, ¿no es cierto? Va a ser, por eso que el QRS es ancho, es similar a un bloqueo de rama. ¿Recuerdan que cuando se bloqueaba una rama, la otra rama era responsable? Entonces, es, es similar a eso. Entonces, si la vía accesoria va por el lado izquierdo, por ejemplo, se va a despolarizar en ese sentido igual. ¿Ok? Pero como el retraso es mucho más lento y es atípico, obviamente, va a formar un QRS también atípico y por lo tanto se va a formar una onda delta empastada. A esto se llama onda delta. A esta parte que forma como un delta. Esta es onda delta y el QRS es ancho. Entonces aquí faltaría QRS ancho. Entonces son las tres características del Wolff-Parkinson-White, ¿no es cierto? QRS ancho. Ok. Por eso es que se forma el QRS ancho, por eso se forma una onda delta, por una despolarización atípica del ventrículo izquierdo, porque no va por las vías normales, no va ni por la rama derecha ni por la rama izquierda, sino va por el miocardio y pues forma un QRS completamente atípico. Como la despolarización fue atípica, la repolarización también va a ser atípica. Al igual que en bloqueo, ¿se acuerdan que veían una onda T negativa? Puede ser similar. Bueno, no siempre hay, pero generalmente sí se forma una repolarización atípica. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Ninguno? Muy bien, avanzamos entonces. Ya, el otro. Así como hay unas vías accesorias, que en este caso es el haz de Ken, aquí me olvidé el nombre, el haz de Ken, en el caso de Wolff-Parkinson se llama el haz de Ken. El haz de Ken. Hay otras vías que también se pueden producir. En este caso vamos a poner, a ver, la vía de Mahay y la de James. Bueno, empezaremos por la de James. A ver, la de James es conexión directamente de la aurícula con el haz de His. A ver, perdón, en tal caso vamos a hacerlo un poco más claro esto para que se pueda ver. Aquí es. Nodo auriculoventricular. Y esto va a ser el haz de His, ¿ok? Esta parte gruesita que es el haz de His. Y bueno, vienen las ramas, ¿no? Ya, vamos a poner aquí por una vía accesoria que se llama el haz de James o James, como quieran llamarlo, o también llamado síndrome de Longanon-Levin. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede ahí? Se va a producir una preexcitación por una vía accesoria que va de aurícula hacia el haz de His. ¿Ok? Hacia ese nivel. ¿Ok? Entonces, a ver, por lógica, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a ser el PR? A ver, Carla. ¿Va a ser corto, doctor? No, digo largo, va a ser está bien, corto. PR corto, porque está bypaseando el nodo auriculoventricular. ¿Cierto? ¿Ya? Sí, doctor. Aquí no está funcionando el nodo auriculoventricular, por lo tanto va a ser corto, no va a haber ese retraso. ¿Ok? ¿Y el QRS cómo va a ser, Lady? El QRS, doctor, va a ser normal. ¿Por qué va a ser normal, Milagro? Porque la conducción eléctrica llega a las de His. Ah, y bueno, y de ahí se distribuye pues por la rama, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Entonces todo es lógica nada más. Entonces, ¿cómo va a ser en síndrome Longano-Levin? Caramba, se me fue. Ya voy a hacer acá otro. El PR va a ser corto, pero el QRS va a ser normal. ¿Por qué? Porque está pasando por las vías normales, pues, ¿no es cierto? Pero sí con PR corto. La única diferencia con el Wolff-Parkinson-White que no hay QRS ancho ni hay onda delta, ¿no? Lo que sí hay es un PR corto. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Y otra vía, que es la de Mahay. Ahí lo vamos a poner de color verde. La de Mahay. Vamos a poner acá. Ya, esta es la de Mahay. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber una vía accesoria que va del haz de His hacia los ventrículos. ¿Ok? Entonces, va aquí. O sea, es después del nodo auriculoventricular. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el PR? A ver, Martín. Sí, aparte, a ver, de las de His, ¿Cómo va a ser el PR en este caso? bueno, si va de las de His, doctor, va a ser un PR normal. PR normal, porque está pasando por el nodo auriculoventricular. El problema es después del nodo auriculoventricular, ¿no es cierto? Muy bien.
¿Y el QRS cómo va a ser? A ver, Lady. Doctor, el QRS va a ser ensanchado. ¿Por qué motivo, Leslie? Leslie. Doctor, disculpe, ¿va a ser por la presencia de las vías accesorias no ventriculares? Cara. ¿Por qué no va a conducir bien lo que es en el haz de Higgs, por eso lo está ensanchado, doctor? A ver, alguien que... A ver, Martín. Va a ser mejor porque va a haber más despolarización. Bueno, por las dos vías. No, no está pasando aquí por las dos vías, pues está pasando por una sola vía, que es el haz de Mahay. El mismo principio que en el Wolf Parkinson Way. ¿Por qué era ensanchado? Porque les decía en el Wolf Parkinson Way porque va directamente hacia los ventrículos, ¿no es cierto? Aquí también igual, no está pasando por las ramas normales, sino está pasando pues por del haz de Higgs se desvía el camino, en vez de pasar por las ramas, se desvía hacia los ventrículos y por lo tanto la despolarización va a ser atípica y por lo tanto se va a formar igual una onda delta y en QRS ancho. ¿Ok? ¿Okay? A ver, Milagro, ¿quieres decirnos algo? Ahora, tengo una consulta. Entonces, en los síndromes de preexcitación, en el Wolf, Parkinson, White y en el de Mahaim, solamente hay conducción por la vía accesoria, no hay por la vía normal, o sea, a nivel de la despolarización ventricular. Algo así le estoy entendiendo. Que solamente Ya. hay. Ya, eso vamos a ver en un momentito porque estos pacientes pueden hacer taquicardia y cuando hay taquicardia hacen conducción circular, que eso lo vamos a hacer un momentito. Ya. Dentro del síndrome de Wolff-Parkinson-White hay una taquicardia que se llama taquicardia ortodrómica o taquicardia antidrómica, dependiendo cuál es el sentido. Lo que pasa es que para definir los conceptos de Mahay, James y Wolff-Parkinson-White, por ahora estamos viendo, por cuestión didáctica, estamos viendo cuál es la vía por la cual normalmente pasa para hacer el síndrome Mahay. Es cierto que por momentos el estímulo puede pasar por la vía accesoria y regresa por la vía normal, o a veces al revés también. ¿Ok? Pero nunca por los dos a la vez. Así en forma didáctica para que ustedes puedan tener los conceptos claros. Ya de un momentito vamos a ver las taquicardias que sí pueden producirse pues bajar en un sentido y subir por el otro. ¿Ok? Ya, entonces en lo de Mahain primero habíamos visto que la onda P es normal, el PR va a ser normal también, o sea, va a ser mayor, o va a ser entre 120 y 200 porque está pasando por la vía normal hasta el nodo auriculoventricular. Después del nodo auriculoventricular es el problema, porque se desvía el estímulo y va a pasar pues por el, por la vía accesoria y va a despolarizar el ventrículo, o los ventrículos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el PR va a ser normal, pero el QRS sí va a ser ancho, ¿ok? Onda delta también. ¿Ok? Puede ser así o onda T negativa. ¿Ok? Eso va a ser Mahay. Entonces, a los que les gustan las matemáticas, lo que podrían hacer es Mahay más James igual a Wolff-Parkinson-White, ¿no es cierto? James y Mahan son como, digamos, partes del Wolff-Parkinson-White, porque en el uno tiene PR corto
y en el otro tiene el QRS ancho con onda delta, ¿no? Entonces, va a depender de cuál sea la vía accesoria para ver pues el tipo de vía accesoria, ¿correcto? ¿Hasta ahí alguna duda? Nada, muy bien muchachos. Entonces, ahora sí, vamos a ver nuevamente la pregunta que me hacían, ¿no? ¿Ya? Ya, a ver. Nuevamente acá, vamos a dibujar nuestro corazón. Ok. Ya, lo hago acá. Ya, ok. Ya, este es el nodo sinusal, nodo auriculoventricular y sus ramas. Ya, muy bien. Ya, ¿qué es lo que sucede? En lo más común, que es Wolff-Parkinson-White, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Y habitualmente la comunicación entre aurículo y ventrículo lo pongo en el lado izquierdo, como hicimos hace un momento, porque es la región que más vías accesorias tiene, porque en realidad podría ser en cualquier lugar. Puede ser en el lado izquierdo, puede ser en la parte posterior, puede ser septal, puede ser en el lado derecho, dependiendo dónde está la vía accesoria, ¿no? O sea, eso indistinto, pero el lugar más frecuente por el cual pasa la vía accesoria en el Wolff-Parkinson-White es la cara lateral izquierda del ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando pasa un estímulo por acá, puede pasar, a ver, voy a hacerlo acá, ya, ok, voy a ponerle en azulito, ¿qué sucede? Puede pasar el estímulo por acá. Como recuerdan, les decía que eso pasa directamente a los ventrículos, en este caso al ventrículo izquierdo, pero este estímulo a veces puede regresar por esta vía accesoria, o sea, es como un cable de luz que podría conectarse con, con esta vía, con esta rama. Y el estímulo que normalmente pues por las ramas del haz de His van en sentido descendente, podrían regresar, ¿no es cierto? Regresan hacia el nodo auriculoventricular y van a producir una despolarización en sentido opuesto, ¿ok? Pasa por la vía accesoria, regresa por la vía normal hacia el nodo auriculoventricular y este nodo auriculoventricular va a despolarizar las aurículas, ¿no? Lo que normalmente se produce en sentido descendente desde el nodo sinusal, cuando hay taquicardia por reentrada, eso se llama reentrada porque reingresa nuevamente, lo que va a hacer es de que las aurículas se van a despolarizar en sentido opuesto. Se despolarizan las aurículas y ese estímulo reingresa nuevamente por la vía accesoria y se hace un círculo vicioso. ¿Ok? A eso se llama taquicardia. Taquicardia. A ver, hay dos términos. Uno es ortodrómica y el otro es antidrómica. ¿Cuál sería?
como pasa por el nodo auriculoventricular en sentido opuesto, se llama antidrómica, en sentido opuesto a la vía normal. Muy bien. Ok, Ley. Antidrómica, ¿no es cierto? Muy bien. Taquicardia antidrómica. ¿Ok? En algunas ocasiones podría ser que suceda lo contrario. ¿Ok? Tienes la vía accesoria. Lo voy a poner, a ver, de color lila. El estímulo pasa por la vía normal. ¿Ok? Pasa por la vía normal. Puede pasar por acá. Y se choca pues con la vía accesoria. Y en algunas vías accesorias tienen la capacidad de conducir en ambos sentidos. Por lo tanto, el estímulo va a ser en sentido, en este caso en sentido antihorario, reingresa nuevamente por la vía accesoria hacia las aurículas y ese estímulo estimula nuevamente al nodo auriculoventricular. ¿Cómo se llama eso? Taquicardia ortodrómica, porque con respecto al nodo auriculoventricular está yendo en sentido normal, ¿no es cierto? Taquicardia, por lo tanto, ortodrómica. Y habitualmente los pacientes con Wilkinson-White, mientras no tengan esta taquicardia, hacen su vida normal, ¿ok? Porque no les va a producir mayor molestia, o sea, va a haber una alteración, obviamente, en la despolarización de los ventrículos. Hay una alteración en la despolarización de los ventrículos porque se va a formar una onda P con un QRS ancho y una onda delta, pero los latidos van a ser normal, a la misma frecuencia. Perdón, aquí me he olvidado. Okay. Van a ser a la misma frecuencia, no va a haber ningún problema. Hay gente que tiene su Wolff-Parkinson-White, pero es asintomático y no necesita ningún tratamiento porque nunca le ha producido ninguna de estas molestias. El problema de los Wolff-Parkinson-White, generalmente se diagnostican así, cuando tienen estas alteraciones, ¿ok? Que es un porcentaje. Ahora, un porcentaje no es bastante amplio. Ahí, como les digo, hay gente con Wolff-Parkinson-White que no necesita ningún tratamiento. ¿Okay? Está con su vía accesoria, pero nunca le produce taquicardia, no tiene ningún problema. Cuando si esto es muy frecuente y ya altera su vida normal, lo que hay que hacer hay que tratar. ¿Y cómo se trata? A ver, ¿cómo tratarían ustedes? Así, viendo a como les estoy explicando, ¿cómo tratarían ese síndrome Wolff-Parkinson? ¿Qué cosa tendrían que hacer? A ver, Milagro. ¿Podría ser con ablación del lazo accesorio, doctor? Claro, se hace una ablación, entonces prácticamente es como, a ver, para que tengamos una idea clara, como es un cable de más, es un cortocircuito que se está produciendo, es como si tuvieran en la casa ustedes un cortocircuito. ¿Qué cosa hacen en el cortocircuito? Lo cortan, pues. Se hace un corte, se corta, pero en términos médicos no se llama cortar este cable, sino se llama ablacionar. Entonces esto de acá se ablaciona. ¿Cómo se ablaciona eso? Ablación se hace pues por radiofrecuencia, se llama. O sea, se ingresa con unos catéteres por la vena femoral y arteria femoral, si es en el lado izquierdo, tiene que ingresar por la arteria. Se ingresa con los catéteres, electrocatéteres se llaman, se ingresa por aquí por la aorta, se pasa la aorta, la válvula aórtica y se ingresa y se va sensando, se hace un estudio electrofisiológico previamente, que es como ir sensando. No sé si ustedes han visto, a ver, cuando arreglan radios o hacen
los electricistas van evaluando si pasa electricidad o no con un galvanómetro que tienen ellos, con un equipito. Algo similar se hace en cardiología. Es una subespecialidad que se llama electrofisiología, en el cual se va censando si por este lado, si por acá o por cualquier parte del corazón, está pasando una vía accesoria, ¿no? Entonces, conforme más te acercas, obviamente se evidencia más las ondas de despolarización y por lo tanto, mediante eso se identifica la vía accesoria. Entonces, una vez que está cerca la vía accesoria, se emite una radiofrecuencia, un incremento de las ondas. Estas ondas producen calor y el calor hace de que se ablacione, por eso se llama ablación por radiofrecuencia mediante un calor que se produce, ¿no es cierto? Se produce un calor a ese nivel y se quema esta vía accesoria. Entonces se quema esa vía accesoria y soluciona el problema. Los síndromes de preexcitación son una de las patologías cardíacas que realmente se curan, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca tú le puedes dar tratamiento con medicina, eh, lo que se tiene que dar para insuficiencia cardíaca, claro, el paciente va a mejorar, va a mejorar sus síntomas, pero igual va a tener que tomar siempre sus medicamentos, ¿no? De por vida. Mientras que en una ablación, Parkinson White o cualquier vía accesoria, se ablaciona y está solucionado el problema. Es cierto, la tasa de éxitos no es el 100% tampoco, ¿no? Hay pacientes que se someten a ablación y por ahí de repente no se quemó muy bien o a veces con el tiempo se vuelve a activar esta vía accesoria, pero es una tasa muy baja. En realidad la tasa de éxito en una ablación va entre 95 y 96% de tasa de éxito. Entonces, generalmente eso, una vez ablacionado, nunca más el paciente vuelve a tener taquicardia por este tipo, ni antidrómica ni ortodrómica, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es lo que se hace como parte del tratamiento. Es cierto, hay medicamentos también que se dan para evitar esto. Sin embargo, no es 100% efectivo, ¿no? A veces hay gente que toma medicamentos y a pesar de eso sigue teniendo taquicardias, ¿no? Entonces, ahora hay dos formas de taquicardias, antidrómica y ortodrómica, y tenemos que diferenciar. ¿Cómo diferenciamos eso en el electrocardiograma? A ver, si es una taquicardia antidrómica, como habíamos visto, que está en azulito, ¿cómo va a ser el QRS? Está en azulito, a ver Leslie, ¿cómo es el QRS en una taquicardia antidrómica? Doctor, sería el QRS. ¿Perdón? Eh, Doctor, disculpe, yo me estoy comiendo una parte. Estaba leyendo, según lo que vi, lo que es positivo y negativo. Eso de acuerdo al Q y de acuerdo a la R. Ya, no, pero eso vamos a ver después. La pregunta es ahora, ¿es angosto, es ancho? ¿Sería ancho? ¿Por qué? Ya, bueno, a ver, vamos a ver. Pasa por la vía accesoria, ¿no es cierto? Está yendo en este sentido, en sentido horario en este caso, en el dibujo que estamos viendo, ¿no es cierto? Pasa por la vía accesoria y obviamente va a llegar pues al miocardio y después de que haya despolarizado, regresa por las vías normales en sentido opuesto. Por lo tanto, el QRS va a ser ancho. Entonces vamos a ponerlo acá. A ver, taquicardia antidrómica, el QRS va a ser ancho.
onda P. Bueno, va a ser ancho más o menos, así. En la taquicardia ortodrómica, ¿qué es lo que va a suceder? A ver, ¿cómo va a ser? Lady, a ver, ¿cómo va a ser el QRS? Ancho, angosto, Ya, doctor, el QRS va a ser estrecho. estrecho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está pasando por la vía normal, ¿no es cierto? Pasa Más- por la vía normal. Claro, que va a regresar por la vía accesoria, pero para eso ya despolarizar el ventrículo. Como ya despolarizó el ventrículo, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Entonces el QRS va a ser angosto, ¿ok? Va a ser angosto. Muy bien, perfecto. Ya muchachos, a ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? A ver, Milagros. Doctor, en un artículo sobre la taquicardia autodrómica encontré que en el EKG generalmente la onda P está después del complejo QRS. ¿Cómo es eso? ¿Es cierto o no? Ah, ya, sí, correcto, muy bien. Aprovecho eso para explicarles también. A ver, un momentito, ¿ya? A ver, entonces, muy bien. En la taquicardia ortodrómica, ¿qué es lo que va a suceder? Las ondas P se van a formar, como ahí ya lo he mencionado, son P retrógradas. Lo que pasa es que cuando hay taquicardia, a veces no se notan tan bien porque las frecuencias van pues 180, a, a veces un poquito más, 180, 200 latidos por minuto, y a veces las ondas P casi ni se notan, pero si somos acuciosos, a veces las ondas P sí se van a notar y las ondas P van a ser negativas. ¿Por qué? Porque va en sentido opuesto. Miren, en la taquicardia ortodrómica, ¿qué es lo que va a suceder? Se despolarizan los ventrículos, el QRS va a ser normal porque pasa por las ramas normales, regresan por la vía accesoria y a la vía accesoria, al despolarizar la aurícula, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer en sentido opuesto, ¿ok? O sea, ¿cómo en sentido opuesto? O sea, de abajo hacia arriba, de izquierda hacia la derecha, y por lo tanto la onda P va a ser negativa. Y la onda P se va a dar después de la despolarización de los ventrículos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Acá, en esta taquicardia ortodrómica, aquí les dibujé solamente el complejo QRS. Podemos encontrar así, perdón, una onda P, luego el QRS, a veces la onda P, la onda T ahí, a veces una onda P, ¿qué sería eso? Ok, QRS. A veces podemos encontrar esto, el QRS angosto. Aquí estoy exagerando, ¿no? Porque en realidad en el electrocardiograma, a veces como es tan rápido la frecuencia, no se logra ver tan claramente la onda P. Pero sí, si somos acuciosos, como le decía, las ondas P a veces pueden ser negativas y después del complejo QRS. Ok, muy bien, porque la despolarización de las aurículas va a ser inmediatamente después de la despolarización de los ventrículos. Y ahí nuevamente empieza otro ciclo, ¿no? Se llama taquicardia por macro reentrada. ¿Ok? O taquicardia por movimiento circular, también lo van a encontrar ustedes en los libros. Taquicardia por movimiento circular asociado a una vía accesoria. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, supone que ustedes ya han estudiado, ayer les dije que estudien. ¿Alguna pregunta antes de que den su examen? Ya van a dar su examen después de haberles explicado, después de todo. Así es que no se pueden quejar, muchachos. Sí, Ah, el Parkinson oculto es con la taquicardia ortodrómica. exacto, exacto. La taquicardia ortodrómica, porque va en sentido opuesto, pues, ¿no? O sea, la despolarización
primero se despolarizan los ventrículos y luego se despolariza las aurículas, pero en sentido opuesto, pasando por la vía accesoria. Como el QRS en este caso es angosto, no se evidencia claramente pues el QRS ancho, ¿no? Como si se ve en Wolff Parkinson. Eso se llama por vía oculta. ¿Ve? Como tú bien lo has mencionado. Muy bien, correcto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muy bien. A ver, les doy 10 minutos para que puedan repasar, que se quede claro las ideas y luego dan su examen. ¿Ok? Ya, los tiempos poco a poco se van acortando, así es que ahora les voy a poner algunas imágenes de electrocardiograma y son 2 minutos por electrocardiograma. Solamente es diagnóstico nada más. ¿Ok? No quiero todas las características, solamente diagnóstico y me envían igual al WhatsApp como ya hemos estado haciendo. ¿Correcto? Muy bien, muchachos.
Ya, a ver chicos, ¿listos? Ahorita les pongo el examen. Ya, ok. Ven ahí, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ok, listo. Esto, hagan captura de pantalla. Doctor, ¿lo ¿Puedo puedo poner un pasar? poquito más grande? A ver, un momentito. Vista. Ya. Ya. Puedo pasar, ¿no es cierto? Ya, a ver, siguiente. Bueno, aquí dice el diagnóstico topográfico, no, solamente quiero el diagnóstico nomás, ya que bien, porque eso no les he enseñado todavía. Ya, este es el 3. Esto es el 4 y 5. Ya, empezamos 9 y 31. ¿Usted podría repetir? 9 y 31 y 9 y 41 me están enviando, antes de las 9 y 41. Perdón, ¿qué me decías? ¿Me puede poner los EKGs, doctor? Es que mi computadora se ve lajeado. Ya, este es el 3 Desde el primero, por favor. y este es el 1 y 2. Y ahí está el 1 y 2. Listo. 9 y 42 me están enviando, antes de las 9 y 42. Solo son cuatro preguntas, ¿no, doctor? ¿Perdón? Son cuatro preguntas nomás, ¿no, doctor? 5. 5. Cinco, debajo de criterios, eso también, ¿no, doctor? Sí, sí. Ya. Ya, doctor. Ok.
Chicos, tiempo, envíen. Doctor, 5 minutos más, por favor. No, son 2 minutos nomás por electro. Milagro, falta el tuyo. Ahorita le envío, doctor, sino que las capturas no las tenía. Ya, cada minuto que pasa es un punto menos, ¿ah? Ahí 45, no recibo más. Ya, a ver, muchachos, vamos a desarrollar el examen. Ya. Este es el primer electro. Bueno, perdón, este es el cuarto. Y este es el primero, si ustedes pueden observar acá. ¿Me escuchan, no es cierto? Ya, ok. ¿Qué es lo que vemos acá? Una onda P seguido de un PR corto, corre ese ancho, onda delta, ya está fácil, ¿no es cierto? O el Parkinson Wave. Este segundo electro, aquí lo que sí vemos un PR corto, pero el QRS es normal, no es ancho, no hay onda delta, sería un síndrome de preexcitación por Longano-Levin o por vía de James, ¿no es cierto? Vía accesoria de James. Este último, a ver, este tercero, perdón. Vemos claramente acá, bueno, aquí hay una onda P, no sé si ven acá. En los otros no se aprecia muy bien, pero aquí sí, a ver, en derivación donde habitualmente vemos una onda P
Un PR corto, onda delta, QRS ancho. Y la repolarización atípica que le decía con la onda T también. ¿Ok? Muy bien, incluso aquí está la flechita que se le he puesto. ¿Verdad? Igual, Wolf Parkinson, Y. El cuarto electrocardiograma. A ver, nosotros vemos acá una onda P, el PR que también es corto y el QRS ancho. ¿Ok? Igual, Wolf Parkinson Y. Y aquí los criterios de EKG para síndrome de precipitación por fibras de Mahay, que ya habíamos visto, ya les había explicado, que es el, que el PR es normal, onda delta y QRS ancho. ¿Ok? Las tres características. Y con eso terminan el examen. ¿Alguna pregunta? La pregunta uno es Wolf Parkinson White. Sí, claro. Disculpe, me voy a desconectar un momento. Ya, ok. Sí, igual Parkinson. Ok. Muy bien, muchachos. A ver. eh, tengo entendido que ustedes están llevando todavía neumología, creo, ¿no? Ahora, Sí, estos doctor. días. Sí, Ya, doctor. Solo he tenido ya. 2 clases, doctor. Ok. Eh, Ya, eso es la parte de electrocardiograma, que es la parte teórica. Lo que van a hacer ustedes es cada cierto tiempo, bueno, cada 5 días hábiles, como son 5, van a hacer una exposición, un tema en especial, un artículo que yo les voy a enviar. ¿Ok? Entonces, el día de mañana ustedes empiezan a exponer sobre un artículo. Es un artículo corto nada más. ¿Ya? Ahora, ¿a quién empieza? No sé, ¿ustedes quieren sortearlo o yo les Sorteo, designo? por Sorteo. Ya. Para el día de mañana tienen que ya iniciar con la exposición. Obviamente tienen que leer todos, pero el que va a exponer sí, pues tiene que hacer sus diapositivas en PowerPoint, ¿no? Unas 10 o 15 diapositivas máximo, porque son cortos nada más los artículos que les voy a enviar. Yo lo voy a enviar ahí al WhatsApp y el día de mañana empiezan a exponer, pues. Pasado mañana vendrá otra persona, otro de ustedes, hasta así, como son 5 artículos también. Muy bien. ¿Alguien quiere empezar? ¿O quieren sortearlo? ¿Sorteo? Ya, a ver chicos. Ya, les dejo 5 minutos. A ver, sorteen ustedes, no sé cómo hacen para yo designar mañana quién expone, mientras voy enviando el artículo al WhatsApp. No hay 51, no hay 55, me dicen quién empieza mañana.
Ya, ok chicos, entonces empieza Carla, ¿no es cierto? Sí, doctor, y empiezo. Ya, ok. Carla, entonces ya envié el artículo ahí al WhatsApp. Es sobre la empagliflozina. Y para el día, eh, ahora mañana es jueves, ¿no? Para el día viernes ya pues irá Leslie, creo. Ok. En el transcurso del día envío el otro artículo. Ya, si es que no es ahora, en tal caso en un momentito lo voy a enviar mejor. Ah, primero es Carla, luego Lady, Milagros, luego viene Leslie y Martín final, ¿no? Muy bien. Ya. Ok, chicos. Entonces quedamos en eso. Y en el transcurso de la siguiente semana continuamos con Electro. ¿Ok? Una consulta. Sí, doctor. Ok. Ok. Muy bien, chicos. Nos vemos. Doctor, una pregunta. Sí, ¿Nos vamos a guiar para los criterios de evaluación de lo que está en el syllabus? sí, claro. Ahí entonces agarramos y nos guiamos de acuerdo a la hoja de evaluación que está en el syllabus, ¿cierto? No lo he Doctor, para cada revisado. uno es diferente artículo. Sí, cada uno es diferente artículo, pero Y no, todos tienen que no leer, se pues. podría ampliar ya para estar preparando nuestra posición. Sí, voy a enviar ahora el segundo artículo. Ahorita hay un artículo que tienen que leerlo todos, ya, porque voy a preguntar el artículo para todos igual, eh, pero cada persona se encarga de exponer un artículo. Con respecto a a las notas, la calificación, el syllabus, no sé si ha cambiado el syllabus, pero en tal caso les indico más o menos cómo salen las notas. A ver, las notas salen de los exámenes que están dando ustedes para que sea mucho más objetivo. Creo que ya tienen 2 notas o 3 notas, creo. Y de la exposición que van a hacer cada uno de ustedes. Se saca un promedio y de eso tiene la nota de práctica. ¿Ok? ¿Para el final vamos a dar un examen de todos los temas o van a ser así fases de cada tema que No, no, veamos? no, no. Van a ser las notas de electros que les he ido tomando y de las exposiciones que puedo yo tomar, como les decía, tienen que estudiar todos de los artículos, pero la participación o las preguntas que se les pudiera tomar de repente mañana, se me ocurre, y les tomo un examen del artículo que les estoy dando, ¿no? Pero tienen que leer todos, pues, el artículo. Claro, uno se encarga de exponer, pero todos tienen que leer el artículo. Ya, por eso el artículo está a disposición de ustedes ahí en el WhatsApp. Ya, ya, doctor. Ah, ok. Muy bien, muchachos. Chicos, ahorita les envío el siguiente artículo para el día viernes. El de mañana ya está. Hola, chicos, nos vemos. Gracias, doctor. Hasta mañana. Ok, nos vemos, chicos.